En ese 30% están los trabajos que ustedes hicieron y está el trabajo que hizo hace 8 días acerca de la parte conceptual. Bueno, ya sobre ese trabajo, la parte conceptual, habíamos hablado. Nosotros necesitamos continuar en todas estas semanas, continuar con los asuntos relacionados con la evaluación. Y entonces prepárense que esta semana tenemos una evaluación en la hora de clase sobre estos asuntos que nosotros tenemos. Prácticamente aquí, pues el modus operandi tiene que ver con que tema visto, tema evaluado. De manera que entonces prepárense ustedes para este asunto. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando al final, en las conclusiones, sobre unos equipos que producían trabajo en los alrededores y otros equipos que consumían trabajo de los alrededores. Y estuvimos hablando por allá de unos ventiladores, de unos blowers y de unos compresores. Entonces, no me gustaría que esto quedara por ahí y te voy a pedir el favor de que entonces vamos a agregar en la siguiente viñeta de esas conclusiones, vamos a agregar lo siguiente. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de esos equipos que manejan la fase gaseosa. Esto no es un tema de transferencia de calor, pero es que ya te voy a decir por qué te cuento esto. Bueno, entonces, en primera instancia vamos a hablar de estos fans. Los fans, pues normalmente nosotros los denominamos ventiladores. Bueno, entonces, por una parte tenemos estos fans, por otra parte tenemos los blowers, y por otra parte tenemos los compresores. Con todos estos equipos, nosotros manejamos la fase gaseosa, con ventiladores, con sopladores y con compresores. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que existe entre esto? Entonces, la diferencia es la siguiente. Los primeros fans, entonces, si quieres apuntar por allí, descargan gases, estos fans descargan gases en espacios abiertos, o ductos, a presiones hasta de 60 pulgadas columna de agua. Ojo con eso, 60 pulgadas columna de agua. Bueno, entonces manejan la fase gaseosa, pero en esas condiciones de presión. 60 condiciones de descarga de 60 pulgadas columna de agua. Esos son los fans, los primeros que tenemos aquí enlistados. Luego tenemos los blowers. Entonces, ¿qué pasa con los blowers? Descargan a presiones desde 1 hasta 15 libras. Fuerza, obviamente, por pulgada cuadrada. Estamos hablando de PSI. Descargan desde un PSI hasta 15 PSI, libra fuerza por pulgada cuadrada. Esos son los blowers. En una caldera nosotros tenemos un blower. Ese blower le suministra el aire, al hogar de combustión de la caldera. Por eso estoy hablando de esto ya un poco más en detalle. Bueno, finalmente, ¿qué tenemos nosotros? Los compresores. Ustedes estudiaron esto por allá. Los compresores descargan a presiones desde 5 hasta 20,000 PSI. Estamos hablando libra fuerza por pulgada cuadrada.
Descargan desde 5 PSI hasta 20.000. Y aún en ciertos casos, pues tenemos presiones aún mayores que estas. ¿Estamos o no estamos? Entonces ese comentario hago allí. Bueno, mira, entonces estamos sacando unas conclusiones. Otra conclusión, otra viñetica que tenemos allí. Otra viñetica que tenemos allí. Bueno, ¿qué pasa en un Steam Power Plant? Si quieres formular esa pregunta, ¿qué pasa en un Steam Power Plant desde el punto de vista, de la transformación de la energía? Bueno, desde el punto de vista de la transformación de la energía. Bueno, entonces, vamos a ver allí algunos cambios, algunas transformaciones en la energía. Entonces, primera subviñeta, hay una transformación de la energía química a la térmica. De la energía química a la térmica. Recuerden que nosotros preguntábamos dónde se almacena la energía. ¿Dónde se almacena la energía? Bueno, entonces hay una transformación de energía química en energía térmica. ¿Dónde tenemos nosotros esta transformación? En la reacción de combustión. En la reacción de combustión eso va a parecer un poco redundante, va a sonar un poco redundante en la reacción de combustión del combustible, que tiene lugar en el hogar de la caldera. Bueno, muy bien. Esa reacción es exotérmica. Bueno, muy bien. Entonces, esa es una transformación que nosotros tenemos allí. Otra transformación, siguiente viñetica. Vamos a transformar la energía térmica en mecánica. La energía térmica en mecánica. Bueno, entonces, la energía térmica se encarga de ¿qué? De convertir el agua en vapor, steam. Y con tilde en la primera E, y se usa para alimentar la turbina, ¿Qué sale de la turbina? Ya lo veíamos, sale un eje en movimiento, Bueno, o sea que tenemos allí y se usa para alimentar la turbina, donde se obtiene energía mecánica. Bueno, y una última viñetica de estas transformaciones que tienen lugar en ese ciclo que acabamos de ver, es la conversión de la energía mecánica en eléctrica. Y esa la tenemos en una etapa que nosotros no analizamos, pero que también vale la pena mencionar en este punto. Y tiene lugar esta conversión de energía mecánica en eléctrica en si la turbina está conectada a un generador
para la producción de electricidad. Para la producción de electricidad. Bueno, muy bien. Entonces ahí ya tenemos esos asuntos relacionados con esta transformación de estas energías que allí tenemos. Bueno, muy bien. Por acá tomo una anotación a este respecto de estas Steam Power Plants, una anotación que hacen por allá estos autores que ya citamos aguas arriba en el curso, estos autores de apellido Lieberman. Entonces, Lieberman son estos autores, por acá los mencionábamos, aguas arriba en el curso, hablan en relación, repito, con estas Steam Power Plants, hablan lo siguiente. Entonces, si quieres colocar por allá otra viñetica, que es un mensaje que recibimos de estos autores, Lieberman, entonces estos amigos dicen lo siguiente al respecto de esas, del edificio chiquito, de las utilities, y en particular de esto que nosotros tenemos acá en el Steam Power Plant. Bueno, entonces el mensaje que mandan es el siguiente. Hay un ítem, entonces estoy tratando de que lo tomes allí, estoy tratando de que lo puedas tomar. Hay un ítem que está presente, o que es común, en las plantas químicas y de proceso. ¿Cómo se llama ese ítem? Ese ítem que es común, que está presente en las plantas químicas y de proceso. ¿Cómo se llama ese ítem? Entonces ese ítem se llama STEAM. STEAM. Así se llama, así se denomina. Bueno, entonces ahora aprovecho este momento. Nosotros ya vimos las tablas de vapor y vimos todas esas cosas y tal, pero entonces vamos a tratar de entender, como dicen desde hace algún tiempo los señores periodistas, vamos a tratar de entender las cosas. Vamos a ver cuál es la razón por la cual se utiliza este vapor de calentamiento. Se ha utilizado a lo largo de todos esos años que ustedes tienen relacionados ahí en el Ike chiquito. Bueno, entonces, ese es un ítem común en todas estas plantas. Punto aparte para que tomamos esta anotación de Lieberman. Y entonces, dicen estos autores lo siguiente: el vapor de agua de calentamiento, si estás tomando nota, el vapor de agua de calentamiento, steam, es universalmente usado para la transferencia de energía en distancias razonablemente cortas, ¿Cuáles son las distancias razonablemente cortas? Las que tenemos en el interior de una planta, desde un punto de la misma en relación con otro en la misma planta. Esas distancias que son razonablemente cortas, estos amigos hablan de menos de una milla.
Bueno, hablemos de esa distancia. ¿Cuánto es una milla? ¿Cuánto es una milla? ¿Quién me dice cuánto es una milla? La otra vez les pregunté a ustedes qué era un slug, y no me contestaron, y ahora les pregunto qué es una milla. Entonces, ¿quién me dice qué es una milla? ¿A cuánto equivale una milla? Profe, aproximadamente 1.6 kilómetros. Exactamente, exactamente. Una milla corresponde aproximadamente a 1.6 kilómetros. Entonces, fíjate que esa es una distancia en la cual, pues nosotros, dentro de la cual, mejor, nosotros podemos manejar un sistema de distribución de suministro de qué? De vapor de calentamiento. Y lo anterior por las siguientes razones, por las siguientes razones. Entonces, repito que el steam es muy usado en la transferencia de energía en distancias razonablemente cortas, menos de una milla, por las siguientes razones. Por las siguientes razones. Entonces, ahí vamos a colocar unas subviñeticas. Bueno, primera, el steam tiene un alto calor latente de condensación, un alto calor latente de condensación. Eso lo pueden ustedes obtener en sus tablas de vapor. Tiene un alto calor latente de condensación, de condensación. Esa es una primera viñetica. Recuerden lo que significa la palabra latente. Bueno, otra siguiente viñetica. El steam no es explosivo, no es explosivo. Y por esta razón, se puede manejar, y por esta razón se puede manejar de una manera razonablemente segura. Entonces, ese es otro punto. Siguiente viñetica. El steam se genera a partir del agua, la cual se puede obtener de una manera que no es muy costosa, que no es muy costosa. Yo les pregunté hace 8 días en el parte conceptual, les preguntaba de unos puntos a tener en cuenta para la ubicación de una planta de las industrias químicas. Y uno de los más importantes o definitivos tiene que ver con esto, con la disponibilidad de agua en el lugar donde se vaya a hacer el montaje de la planta. Las grandes plantas de las industrias químicas están muy cerca de una fuente de agua. Entonces, por ejemplo, el ingenio Risaralda queda muy cerca del río Mapa. La refinería de Ecopetrol en Barranca Bermeja queda a orillas del río Magdalena. La antigua planta de Coltejer en Itagüí, Antioquia, queda a orillas de la quebrada Doña María. La planta de la cervecería Unión en Itagüí, Antioquia, queda a orillas de la misma quebrada Doña María. Cuando usted se está tomando por allá un hit de cebada, usted fácilmente se está tomando el agua de la quebrada Doña María y usted no sabía eso, por ejemplo.
Bueno, entonces eso lo preguntábamos por allí anteriormente. Bueno, este es el mensaje que nos dan para, como dicen sus amigos los periodistas, desde hace un tiempo, para entender por qué usamos nosotros vapor de calentamiento steam en las plantas de las industrias químicas. Y quería complementar esto con otro, con un trabajo de un profesor colombiano, el profesor Rafael Beltrán, de la Universidad de los Andes, y el profesor Rafael Beltrán entonces nos manda el siguiente mensaje. Entonces, si quieren colocar este profesor Rafael Beltrán de la Universidad de los Andes en sus publicaciones sobre conversión térmica de energía, hablando de los ciclos de vapor, entonces señala también lo siguiente para que tengamos nosotros en cuenta en este punto. Entonces voy a tomar una parte de este capítulo de los ciclos de vapor del trabajo del profesor Beltrán sobre conversión térmica de energía. Bueno, entonces, para que ustedes tomen nota allí en otra viñetica, si son tan amables. El agua como fluido de trabajo, que nosotros manejamos acá en este Steam Power Plant, el agua como fluido de trabajo tiene varias ventajas al compararla con otros fluidos, Bueno, entre estas están las siguientes, 2 puntos. Entre estas están las siguientes, 2 puntos. Entonces, ahí ya nos vamos con sus viñeticas. Una, lo que hablábamos hace un momento, amplia disponibilidad, en particular, ¿en dónde? En nuestro medio colombiano, gracias a Dios, amplia disponibilidad. Siguiente, alta densidad. Siguiente, lo que ya mencionaba el otro amigo Lieberman, alto calor latente. Alto calor latente. Ya lo mencionábamos allá, pero también lo recogemos acá. Siguiente, no es contaminante. No es contaminante. Siguiente, es una sustancia no tóxica. Siguiente, es una sustancia de baja viscosidad. De baja viscosidad. Bueno, entonces ahí complementamos los puntos de vista de Lieberman con estos que nos ofrece aquí el amigo, el profesor Rafael Beltrán de la Universidad de los Andes en este trabajo que se llama Conversión Térmica de Energía. Bueno, y vamos a colocar otro asunto ya relacionado con con los tratamientos del agua para ser usada, en estos ciclos que nosotros acabamos de estudiar. Entonces, yo les voy a dictar un párrafo completo entonces, para que ustedes tomen nota de esto. Ustedes en sus cursos por allá, ustedes que toman tantos cursos en el área pues de la química, ustedes estudian la química instrumental, la química analítica, cualitativa, cuantitativa, la química orgánica, la química inorgánica, etcétera, etcétera. En todos esos cursos también muy probablemente pues han tomado unos capítulos acerca de la química de las aguas, afluentes y de las aguas efluentes, etcétera, etcétera, en particular de los tratamientos de estas aguas. Bueno,
Entonces, me quiero referir muy brevemente a este asunto de la siguiente manera, y para eso entonces estoy tomando aquí, repito, unos párrafos del profesor Rafael Beltrán. Bueno, entonces les voy a continuar dictando un parrafito. Usted puede tomar ese parrafito en otra viñetica de la siguiente manera. Uno de los requisitos para la operación de las grandes calderas es el apropiado tratamiento del agua. El apropiado tratamiento del agua. Punto y coma. Profe, ¿me puede repetir de nuevo? Sí, gracias. Claro, con mucho gusto, jovencita. Entonces, repito el párrafo sobre la parte de las aguas, tomando acá a Beltrán. Bueno, uno de los requisitos, si me estás escuchando, permíteme, yo chequeo el volumen que tengo acá. Oye, no sé por qué razón tenía este volumen abajo, qué pena contigo, me disculpas. Bueno, entonces, repito, uno de los requisitos para la operación de las grandes calderas es el apropiado tratamiento del agua. Uno de los requisitos para la operación de las grandes calderas es el apropiado tratamiento del agua. Y coma, esta, con tilde E, lleva disuelto aire que, coma, a las altas temperaturas del interior de la caldera, coma, que a las altas temperaturas del interior de la caldera, coma, promueve la oxidación de las partes metálicas y su deterioro. Promueve la oxidación de las partes metálicas y su deterioro. Punto seguido. La presencia de carbonatos y sulfatos es altamente perjudicial. La presencia de carbonatos y sulfatos es altamente perjudicial. Ustedes saben que por allá las aguas, uno de los problemas con las aguas es la dureza de las mismas. La dureza causada por sales de calcio, magnesio y hierro ferroso. Entonces eso produce dureza en las aguas. Y ustedes saben que, que estos compuestos de calcio presentan un fenómeno que se denomina en química, ustedes eso lo estudiaron, un fenómeno que se denomina solubilidad invertida. ¿Qué significa la solubilidad invertida? Ustedes saben que si estudiamos pues rápidamente un fenómeno de solución, el fenómeno contrario a la disolución, ¿cómo se llama? ¿Quién me recuerda? El fenómeno contrario a la disolución, ¿cómo se llama? ¿Qué es disolución? Disolución. ¿Tiene que ver con qué? Con la entrada de un soluto en el cuerpo de la solución. Se llama disolución. ¿Y cuál es el fenómeno contrario al de la disolución? ¿Quién me recuerda esto? ¿Quién? A ver, alguno que me diga. ¿Cómo está la señal, by the way? Son las 11:30. Vine a dar otra clase, etcétera. Ustedes no dejan dar clase. A ver, díganme, ¿cómo está la señal, jóvenes? Bien, profe.
No, ha estado sin problemas. No le hago una pregunta. No, pero Bueno, ¿cuál es el fenómeno contrario a la disolución? ¿Cómo se llama? Oye, no answer. Decime cómo se llama el fenómeno contrario a la disolución. Bueno, a ver, preguntémosle a alguno de ustedes, a ver, ¿cómo se llama ese fenómeno? Oye, ¿no me estás escuchando? ¿Por qué no me contestas? Oye, bueno, el fenómeno contrario a la disolución es la precipitación. La precipitación. En la disolución, un soluto entra y se incorpora al cuerpo de la solución. En la precipitación, ese soluto abandona el cuerpo de la solución. Entonces, estos compuestos de calcio presentan ese fenómeno de solubilidad invertida, que consiste en que ustedes saben que en la medida en que se aumente la temperatura, se promueve la disolución del soluto en la solución. La entrada del soluto en solución, en la medida se aumenta la temperatura y entonces entra más fácilmente ese soluto, se incorpora a la solución. Ustedes todos habrán preparado una aguapanela y entonces si usted deja el agua solvente a la temperatura ambiente, pues eso nunca se le va a disolver. Para usted preparar esta aguapanela, usted tiene que calentar todo ese conjunto y entonces más fácilmente de esa manera se disuelve la panela en el agua. Eso usted lo sabe pues naturalmente. Bueno, esa es la solubilidad directa, que se favorece, repito, con un aumento en la temperatura. Pero estas bellezas tienen solubilidad invertida. Y entonces, en la medida en que se aumente la temperatura, como en estos sistemas, ¿qué pasa? En lugar de entrar en solución, estas sales salen y se precipitan. ¿Y dónde se precipitan? En las paredes de los distintos equipos, etcétera, 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 etcétera. Bueno, entonces ahí vamos. La presencia de carbonatos y sulfatos es altamente perjudicial, ya que estos, con tilde en la E, se precipitan, por esa razón que les señalo, sobre las tuberías, formando depósitos calcáreos. Esos depósitos, ¿qué problema van a ocasionar? Formando depósitos calcáreos, más adelante vamos a hablar de eso, los cuales limitan la transferencia de calor y el flujo de vapor y el agua. Bueno. profe, la transferencia de calor, Los cuales limitan la transferencia de calor, y el flujo de vapor y de agua. Bueno, hasta ahí Rafael Beltrán. Le agrego yo un renglón a Rafael Beltrán y consiste en lo siguiente. Él me está hablando aquí de la dureza. La cual debe ser removida para evitar la formación de estos depósitos. Pero el agua, y esto lo agrego yo de cuenta propia, el agua que se utiliza en estos sistemas de steam power plants, en donde tengamos estas turbinas, esta agua también debe ser desmineralizada. Entonces, si quieren agregar eso aparte, el agua que se utiliza en estos sistemas Steam Power Plant también debe ser desmineralizada. No solamente
se debe remover la dureza, sino que también se debe remover específicamente uno de estos elementos que se llama el sílice. Bueno, el sílice es un compuesto. Estamos hablando del silicio. No debe haber por allí ninguno de estos materiales. ¿Por qué razón? Porque si tenemos la presencia de estas partículas, pues han de ver ustedes lo que puede pasar cuando se produzca la entrada del vapor a la turbina. Entonces, si ese vapor va acompañado por allí de este material de silicio, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ese vapor viaja a unas altas velocidades y cuando entra a la turbina impacta en los álabes de las distintas etapas de la turbina, entonces empieza a destruir esos álabes. Razón por la cual esta agua es también desmineralizada. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos por acá unos puntos de vista muy importantes en relación con este trabajo que hemos venido adelantando. Hemos hablado de unas transformaciones de energía, hemos hablado de las razones por las cuales en las industrias químicas nosotros usamos steam como medio de calentamiento, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Siguiente viñeta. En la siguiente viñeta, entonces me voy a salir yo para una ventana que tengo por aquí abierta, que son documentos que ustedes ya tienen. Entonces me salgo para la ventana y busco por aquí unos documentos. Entonces vamos a ver si los encuentro fácil. Este no es. Qué pena con ustedes. No sé por qué se me pasó ese allí. Tengo por aquí, esta es una caldera, ahorita veremos esto, pero estaba específicamente en este documento que se llama Some Introductory Comments. Este documento lo tienes por allí, Bueno, entonces, como uno de los temas del curso tiene que ver con esta caldera, entonces vamos a entrar un poco en el interior de la misma. Y por acá tenemos, tenemos específicamente en este párrafo, tenemos unos equipos que también forman parte de la caldera. Ahorita lo veremos en esta figura y también en otra que ustedes ya, con la cual ya cuentan. Entonces, dice acá, la presión del condensado que sale del condensador, no sé si estamos viendo esto bien, de pronto lo voy a agrandar un poquito, para que usted lo vea mejor. Ah, carajo, entonces se me fue mucho esto así. Bueno, creo que ahí lo tenemos. Entonces dice, la presión, estoy leyendo en este párrafo, yo creo que sí ven el puntero. Sí estás viendo el puntero, oye. Sí, profe. Bueno, gracias. La presión del condensado que sale del condensador se aumenta en la bomba y en estas condiciones el condensado fluye hacia la caldera, steam generator, caldera, que es este. Entonces eso es lo que tenemos acá, el condensado pasa por la bomba y entra a la caldera. Bueno, entonces, ojo, aquí vienen dos equipos muy importantes. Esto, para que los subrayes allí, esto te lo voy a preguntar por allá en un quiz conceptual. Un economizador es simplemente un intercambiador de calor. Nosotros, uno de los objetivos que tenemos acá es entender bien esto de los intercambiadores de calor. Fíjate que hay intercambiadores de calor en todas partes y fíjate el nombre de este equipo, economizador.
Y ese es un nombre muy propio de las industrias químicas. ¿Por qué? Porque nosotros aquí fue donde aprendimos a ahorrar, a economizar, a economizar. Un economizador es un intercambiador de calor en el cual se transfiere calor desde los productos de la combustión, desde los gases de la combustión, antes de que estos salgan de la caldera hacia el condensado. Entonces, ¿dónde tenemos el economizador? Mira, antes de que se produzca el cambio de fase que tiene lugar propiamente en la caldera, esta agua que regresa por aquí, pasa por esta bomba, pasa por ese equipo intercambiador de calor. Y ahí, entonces, se aumenta la temperatura de esta agua líquida. ¿Por medio de qué? Por medio de un intercambio de calor en este intercambiador de calor denominado economizador. ¿Y cuál es el medio de calentamiento de esta agua que circula por este economizador? Medio de calentamiento son los propios gases de combustión que salen calientes. Entonces se obtiene agua caliente, se obtiene agua caliente. Esa agua caliente se calienta aún más esta agua y entonces aquí ya tenemos el cambio de fase, Y luego, ¿qué tenemos? Entonces vamos a seguir con la lectura. Entonces, fíjate que tienes aquí un equipo muy importante, economizador. Yo te voy a preguntar por eso posteriormente. Bueno, dice la temperatura una temperatura de saturación. El steam, entonces, por acá ya tenemos se convierte esta agua en vapor y entonces el steam fluye a través de otro intercambiador de calor que se conoce con, ¿qué nombre? Con el nombre de sobrecalentador. Y en ese sobrecalentador, entonces, se aumenta la temperatura de este vapor de agua por encima de la temperatura de saturación. Y fíjate que este sobrecalentador también trabaja con base en ¿qué? En los gases de combustión que se están obteniendo en el equipo, ¿está claro? Entonces, fíjate que no solamente ocurre el cambio de fase de la fase líquido a la fase vapor, sino que ocurre un precalentamiento del agua que más adelante se da de convertir en vapor y ocurre un sobrecalentamiento de este vapor. Entonces, tenemos acá dos equipos dentro de que forman parte, quiero decir, del steam generator o caldera. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Vamos a ver eso mismo por acá. Tenía esto, no, por acá. Tenía esta figura. Entonces, aquí tengo un caso ya más con números, un caso más directo acerca de esa problemática. Fíjate, nosotros tenemos por acá un agua de alimentación en un sistema que trabaja a alta presión. Aquí tenemos la presión de descarga de la bomba. Esta agua, estamos hablando de una temperatura de este orden, entra al economizador y hay un precalentamiento de la misma. Entonces tenemos 250 a la entrada, tenemos 350 a la salida. Esto puede ser, por ejemplo, este dibujo que te estoy mostrando acá, yo esto te lo envié también. Esto puede ser perfectamente una caldera que nosotros tengamos por allá en la industria química. Esta puede ser una caldera, por ejemplo, de una capacidad de producción de 100.000 libras hora, 100.000 libras de vapor por hora. Bueno, entonces aquí esta agua se calienta. Esta agua la tenemos por aquí, se alimenta posteriormente aquí a la sección de la caldera en donde ocurre el cambio de fase. Propiamente, estamos hablando por acá de una temperatura de 360 Fahrenheit. Estamos por allá
hablando de una presión del orden de 150 y piquito PSI-A, y entonces se produce el cambio de fase y obtenemos el vapor. Y este vapor es conducido, ¿dónde? Es conducido aquí al sobrecalentador. Aquí, entonces, tenemos, por ejemplo, que entra este vapor saturado y se obtiene finalmente el vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado. Entonces, acá, esto es un dibujo simplificado de una caldera, de un steam generator, que muestra las secciones del economizador y el sobrecalentador, ya con unos datos que nosotros estamos manejando acá. Entonces, fíjate que tenemos unas presiones aquí, repito, del orden de, por decir algo, de unas 153 PSI-A aproximadamente. ¿Estamos o no estamos? Bueno, yo creo que de esa manera termino los comentarios y posteriormente entonces vamos a ver subsiguientemente quiero decir, vamos a ver unos ejercicios, unos problemas en donde podamos tener una idea acerca de la eficiencia de una caldera, cómo se obtiene la eficiencia de una caldera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa obtener vapor saturado? ¿Qué significa obtener vapor sobrecalentado? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces me salgo de acá. A ver, creo que cometí por acá un error. Voy a subsanarlo. Me salí de allí de la ventana, etcétera, y entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces vamos a hacer un problemita. Vamos a hacer otra viñetica. Otra viñetica tiene que ver con el cálculo de la eficiencia de estos equipos de steam generators, boilers, etcétera, etcétera. Bueno, pero antes de pasar al ejemplo, recuerda lo siguiente, me vuelvo a, te recuerdo lo siguiente, ustedes tienen por acá un paper que se llama Boilers. Este paper fue elaborado por este amigo editor de la revista Power, Stephen Elonka. Y entonces aquí se habla de los dos grandes tipos de calderas que nosotros tenemos en las industrias químicas. Unas calderas FT, Fire Tube. Aquí ustedes pueden ver, voy a agrandar esto un poco, fíjate que el nombre que se da aquí es FT, ese FT viene de acá, Fire Tube, son calderas pirotubulares, estas tienen una capacidad limitada en las industrias químicas, y por acá tenemos las calderas que se denominan calderas WT. En estas que estoy señalando aquí, en la figura 3.7, aquí tienes la figura 3.7, en esa figura 3.7, estas calderas pirotubulares, los gases de combustión circulan por el interior de los tubos, Esos tubos están dentro del tambor principal de la caldera, que es este que ustedes ven por acá, en donde está el agua, que va a experimentar ese cambio de fase. Entonces, el medio de calentamiento son los gases de combustión que circulan por el interior de estos tubos para que se pueda obtener finalmente el vapor. En estas otras calderas, las calderas de mayor capacidad de producción en las industrias químicas son las calderas WT. Esa aquí significaba Fire Tube, FT, aquí tenemos WT, esto significa Water Tube. Y entonces, ¿qué estamos nosotros diciendo acá? Que
a diferencia de las calderas pirotubulares, en estas calderas acuatubulares, el agua circula por estos tubos, por el interior de los tubos, etcétera, etcétera. Bueno, en este documento ustedes encuentran con un nivel de detalle como el que se acomoda a los objetivos del curso que ustedes están tomando, un nivel de detalle acerca de estos equipos tan importantes en las industrias químicas. Por aquí también tomé de un catálogo que conservo desde hace muchos años. Este es un catálogo de una firma en Medellín que se ocupa de estos trabajos en calderería, y esta es una fotografía de una caldera pirotubular. Estas calderas están restringidas en su capacidad por una razón, porque este tambor, en el interior de este tambor están los tubos. El agua está bañando completamente, tiene un nivel, se mantiene a un nivel por encima del punto en donde están esos tubos allá en el tambor principal de la caldera. Y para que aquí podamos nosotros obtener un vapor a alta presión, entonces esta pared de este tambor debe tener un espesor alto. Ustedes saben que la mejor forma de entender el significado de la variable presión en las industrias químicas tiene que ver con ¿qué? Con el espesor de la pared de los equipos, Entonces, si yo quiero producir aquí en esta caldera pirotubular vapor de agua a alta presión, ¿qué necesito? Necesito que este tambor en toda su extensión sea un tambor de un espesor de pared muy alto. Y tener esto resulta muy costoso. Entonces, por esta razón, estas calderas pirotubulares están limitadas en su capacidad, no solamente en lo que tiene que ver con libras hora de vapor que producen, sino también con la presión de las mismas. Voy a desviar un poco acá el asunto que tenía preparado. Yo iba a hacer un problema, pero entonces creo que ya como estamos terminando, entonces más fácil hablo de algunas diferencias entre estas calderas, y ya en la próxima sesión de trabajo sí tomamos el caso de las eficiencias de estos equipos. Mira, entonces, voy a hablar de estas calderas. Si quieren apuntar otra viñetica por allá. Entonces, calderas acuatubulares. Estos son, perdón, me equivoqué. Corrijo a tiempo. Calderas pirotubulares. Qué pena con ustedes, me equivoqué allí. Bueno, mira, en la planta donde yo trabajaba había de estas, nosotros teníamos estas calderas pirotubulares, y teníamos una caldera marca Continental, así como suena, marca Continental. Esta caldera Continental tenía una capacidad de producción de 3.465 libras hora de vapor, y ese era un vapor saturado del orden de 100 psig. Entonces, repito, una caldera Continental, 3.465 libras hora de vapor saturado por allá, alrededor de unas 100 psig. Bueno, también había una segunda caldera de este tipo pirotubular de marca Power Master, así como suena en inglés, Power Master. Vamos a ver si ustedes lo captan ahí. Power Master, vamos a ver, Power Master. Entonces, permíteme, yo me salgo de acá y entonces te muestro por aquí. Power Master.
esa caldera PowerMaster tenía una capacidad de producción de 4.950 libras hora, caldera pirotubular. La presión de ese vapor es una presión de alrededor de unas 100 psig. 100 psig. Bueno, mientras que si nosotros nos pasamos a las calderas acuotubulares, entonces te voy a colocar dos ejemplos. Dos ejemplos de una planta en donde yo no trabajé, pero sí donde en ciertas oportunidades, pues estuve por allí en visitas técnicas en varias ocasiones, y es la planta del ingenio Risaralda en Balboa, Risaralda. Bueno, entonces te voy a colocar unos casos de estas calderas allí del ingenio y ya con esto terminamos. Mira, te estoy hablando del año 1995. Me disculpas que te esté hablando de hace 25 años. Mira, en ese entonces tengo el siguiente dato. Allí se instala en el año 95, se instala y se da al servicio en funcionamiento, entra en funcionamiento la caldera 3, Esa caldera 3 es una caldera acuotubular, Esa caldera 3 tiene una capacidad de 197.000 libras de vapor por hora. 197.000 libras de vapor por hora. ¿A qué condiciones está ese vapor? Está a 300 psig y 590 Fahrenheit. Un vapor sobrecalentado. 300 psig, 590 Fahrenheit. Bueno, ese fue el proyecto que se desarrolló allí en el ingenio con esa caldera acuotubular en el año 1995. Recientemente, en años anteriores, hubo otro proyecto que consistía en en el montaje, obviamente, y puesta en marcha, entrada en funcionamiento de una nueva caldera. Desafortunadamente, esto ocurrió hace unos pocos años. Desafortunadamente, pues yo no tengo el dato de esta última caldera que entró en operación allí en el ingenio. Pero el dato del año 95, correspondiente a la caldera 3, ese nos sirve comparativamente para tener una diferenciación muy importante entre estas calderas más pequeñas, que son las calderas pirotubulares, y estas calderas acuotubulares que nosotros tenemos en estas plantas de alta capacidad de producción, como es el ingenio. Entonces, ahí te cuento este asunto. Son las 11:59. Ya en la próxima clase estamos pasando a qué escenario. Estamos pasando a los últimos asuntos relacionados con este Steam Power Plant. Y en definitiva, ya estamos en el siguiente tema del curso, que es el tema de la conducción. Entonces, estoy en la tarea de preparar toda la documentación que usted requiere en el tema de la conducción para enviársela a ustedes, y con esa ayuda de ese material, pues podemos avanzar ágilmente en las clases. Y como les comentaba a ustedes anteriormente, en clases, en la semana pasada, si bien recuerdo, en el sentido de que con la ayuda de esos documentos que yo les puedo enviar, ustedes los puedan manejar
y tratar de que aquí en la clase pues podamos tener más espacio para hacer problemas, etcétera, etcétera. Bueno, por aquí ya me pasé un minuto, pero sí me gustaría que me dijeras cómo estuvo la señal, porque repito, ayer tuve unas ciertas dificultades, pero ya en un horario por la tarde. Tuve una clase entre 2 y 3 de la tarde y allí pues se presentaron estas interrupciones por cuenta de congelamientos en la imagen, el audio tampoco estaba bien, etcétera, etcétera. Contame cómo te fue con la señal hoy. Contame. Estuvo bien, profe. No hubo ningún problema. No, profe, Bueno. ninguno, todo muy bien. Bueno, muy bien. Entonces estamos terminando. Te cuento para que te prepares en cualquier momento. Entonces tenemos ya otro trabajo de evaluación esta semana. Esta semana, entonces terminamos la semana con un siguiente componente de evaluación. ¿Estamos? Profe, qué Dígame. pena, es que yo le mandé un correo para el viernes, yo no puedo conectarme, entonces de la evaluación ¿qué pasaría? Pues si de pronto yo tengo por aquí el dato de Manuela. Sí, yo. Tú me estás hablando, Manuela, ¿cierto? Bueno, entonces